CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática, familia de CRC 89.1 Radio en todo Costa Rica y también a todos los que nos siguen por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre informando de la manera más simultánea posible para poder generar conciencia de lo que es bueno, de las ideas correctas y de lo que viene para Costa Rica, sabiendo que todo lo que hacemos es para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor versión de la Costa Rica en la cual ellos puedan vivir. Si nosotros no atendemos responsablemente las decisiones para que ellos vivan bien, habremos fracasado en nuestra intención de administrar bien la patria, la Costa Rica, el país que nuestros abuelos nos heredaron. El día de hoy tenemos un programa especial, un programa con el ya ahora sí proclamado candidato del Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, después de una contienda ardua, después de una precampaña ardua, después de una convención cansada y ardua, como todas suelen suceder, y ya oficialmente con datos oficiales del partido, con un aplastante 82% más o menos. Bienvenido, Álvaro. Esta es su casa. Jonathan, qué gusto verte hoy de nuevo, ya con otro sombrero. Con otro sombrero, pero siempre el mismo Álvaro. El mismo Álvaro. Álvaro, cuando empezaste aquel momento en donde tomaste la decisión, donde se dieron en ese último día todos los pasos para poder inscribirse, ¿qué pensaste en aquel momento? Pues pensé que estaba haciendo un cambio muy profundo en mi vida, de siempre haber tenido el sombrero de técnico, de siempre haber sido una persona que contribuía desde espacios académicos y de diseño de política, y estaba dando un salto, digamos, a una dinámica desconocida para mí, que era propiamente la política electoral. Afortunadamente pudimos ensamblar un equipo muy rápido y que ha logrado salir victorioso. Y obviamente mi preocupación desde el día 1 había sido, pues, que siempre he sido un hombre de familia, muy pegado a mis hijas, a mi esposa, y mi esposa en particular ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande estos meses de seguir sosteniendo la casa con las niñas, que ellas estén muy protegidas de los vaivenes de la campaña, y además ella es una profesional, trabaja para un organismo internacional y pues no ha sido fácil para ella. Entonces, por ese lado, yo sabía que ese riesgo iba a ocurrir porque ese puesto le impide visibilizarse en la campaña. Y entonces, pues ha sido duro para la familia. En ese sentido, yo estoy muy agradecido del apoyo que me han dado. Y también que Álvaro Ramos es activo en el hogar. No es un padre simplemente de título o un esposo de título, sino que era parte importante del engranaje del hogar. Así es. He logrado mantener algunos rituales matutinos con la niña. Uh-huh. Yo procuro llevarlas a la escuela, pero ciertamente, digamos, mi rol está muy disminuido respecto de lo que solía hacer, y eso es doloroso. Álvaro, de aquel pensamiento cuando lanzaron la inscripción a ayer, cuando estabas dando ese discurso de ganador, ¿qué diferencias hay entre aquel Álvaro y el de ayer? Diría que la principal tiene que ver con haber desarrollado un proceso de comunicación política más emotivo, ¿verdad? Y eso era tal vez un tipo de discurso o relato que yo no solía tener, ¿verdad? Siempre me mantenía, creo que siempre he tenido una capacidad de explicar problemas complejos de manera sencilla, pero por supuesto con muchos más recursos técnicos que los que puedo usar actualmente, donde lo que la gente, y esto además es un tema del momento, también del momento político que vivimos, que la gente lo que quiere es sentirse escuchada, que la gente lo que quiere
que le mostremos claridad en cuáles problemas hemos identificado como los relevantes. Y ahí es donde está toda esta construcción en 3 ejes muy claros de seguridad, salud y educación. Y no nos hemos movido de ahí toda la campaña. Por supuesto, ahí uno va, metiendo ejes más transversales, como por ejemplo este proceso de escuchar a las comunidades y empoderarlas, porque yo sí soy de la premisa que nadie es experto en todo. Entonces, que lo que necesitas es escuchar a la gente, conocer los problemas, muchas veces escuchar las soluciones que ellos mismos proponen, que tal vez no es la solución que se puede implementar de inmediato, pero que perfectamente pueden ser una base para la eventual solución que se concrete. Entonces, todo ese proceso, sí siento que hay un cambio importante, ¿no? de la capacidad de comunicarse con la población a un nivel, digamos, que tenga más elementos emocionales, más de, tal vez los técnicos nos importa mucho el bienestar de la gente, pero no lo sabemos decir, lo terminamos escondiendo detrás de una jerga excesivamente técnica. Entonces, claro, imaginemos en el caso mío, tan orientado al financiamiento de la protección social, entonces por supuesto es algo que fundamentalmente se trata del bienestar de las personas. Cuando estás en esta construcción de un personaje sólido, no solo técnico, sino político, porque hay que empezar a, como bien dices, a traducirle a la gente las soluciones que se pueden estar pensando para ese buen vivir. ¿Creíste que iba a tener tanto resultado como para ganar con un 82% la convención? Eso era muy difícil de vislumbrar. Sí tuve la impresión que gracias a la consolidación temprana de las dirigencias locales del partido, que mostraron mucha afinidad hacia mi propuesta y mi proyecto, que teníamos posibilidades de salir bastante bien. Pero también era consciente de que había 4 precandidatos, que no es fácil cuando hay tantas opciones, pues es lógico que la gente empiece a decantarse más por una o por la otra, y que históricamente Liberación es un partido que se divide con facilidad. Claro. E incluso en la última convención, teniendo un expresidente en la precampaña, él obtuvo creo que el 37%, una cosa así. Entonces, sí es un partido muy grande, muy complejo, muy dividido. Fue una grata sorpresa sentir a la dirigencia local, no la alta dirigencia, estamos hablando más bien de la local. Las bases. Las bases del partido, decantándose por mí sin conocerme bien, y yo en retribución, tomé la decisión de hacer un esfuerzo muy grande recorriendo todo el país y conociéndolo y acercándome a la gente y teniendo todo este proceso de conectar con esa dirigencia local, que yo agradezco mucho, que confiaron en mí prácticamente desde el principio, y yo traté de reciprocar diciendo quiero conocerlos, quiero escucharlos. Y bueno, me parece que ese ejercicio de acercamiento a la dirigencia pues tuvo muy buenos resultados, como usted puede ver. ¿Cómo lograr que esa Liberación Nacional, que tradicionalmente, como bien dices, se divide, porque al tener una sombrilla tan amplia es muy fácil tener compartimentos dentro de la sombrilla? ¿Cómo lograr que esa liberación se mantenga unida bajo la sombra de una candidatura como la tuya? Me da la impresión de que al haber mostrado afinidad con la propuesta, y ojo, algunos fueron más reticentes de aceptar la propuesta y tuve que ir a hablarles y que me escucharan, y ya después de escucharme me dijeron creemos en su propuesta, lo vamos a apoyar. Me parece que desde la gente que estaba convencida muy desde el principio hasta que la que logré persuadir sobre la marcha, pues a la hora de ir ensamblando la Asamblea Nacional del partido, mi lectura es que debería continuar ese proceso de buscar personas afines a esta idea de una liberación que debe crecer, una liberación que debe abrirse, una liberación que debe tender puentes. Entonces, claro, hay de todo en este partido tan grande, pero hay gente que se le hace más fácil tender puentes y hay gente tal vez más de choque. Y sí me parece que yo buscaría, digamos, una preponderancia de las personas que tienden puente, porque esa es mi actitud, esa es mi
disposición, y es la que yo creo que debe tener el partido, porque el partido solo no gana. Necesitamos un movimiento mucho más grande que el partido, y para lograrlo necesitamos gente dentro del partido abierta a recibir y a tener comunicación constante con personas de afuera del partido. ¿Cómo identificas o defines tu liderazgo? ¿Horizontal, vertical, un mix? ¿Cómo lo defines? Diría que es fundamentalmente horizontal. No me considero una persona tan vertical, principalmente porque tal vez al ser yo una persona muy especializada, me he especializado mucho en algunos temas técnicos, tiendo a respetar mucho el criterio especializado de otras personas. Y ciertamente en un ambiente como este de la política electoral, donde no es algo que yo haya tenido la oportunidad de conocer en el pasado, porque nunca estuve en política electoral, pues entonces escuchar a muchísimas personas que sí han tenido la experiencia de una, dos, múltiples campañas, y que entienden todos estos temas, territorios, sectores, movimientos, temas electorales, temas financieros de campaña. Por ejemplo, el tema financiero de una campaña en Costa Rica es bien delicado, como bien usted lo sabe, y entonces traté de buscar gente muy competente en la gestión de las finanzas de la campaña, y ahí es donde uno va procurando tener ese equipo especializado, y entonces yo tiendo a respetar mucho o delegar, o sea, simplemente defino el objetivo. Bueno, yo quiero que en la parte de finanzas salgamos sin enredos, salgamos sin deuda. O sea, estas son mis aspiraciones, que vayamos a tener una campaña austera para no tener después que estar buscando demasiados fondos, y finalmente fue una campaña que cumplió esas expectativas. Fuimos austeros, conseguimos suficientes fondos para financiar una campaña sumamente austera. Bueno, parte de las críticas a que la campaña fue fría, pues creo que van muy orientadas en esa decisión, que al ser una campaña austera, posiblemente la gente vio menos signos de los que está acostumbrado. Pero entonces hicimos un trabajo muy focalizado en la población que tenía una probabilidad muy alta de salir a votar, y nos parece haber funcionado muy bien. Estamos totalmente en vivo en el 89.1 FM con Álvaro Ramos Chávez. Es en este momento ya candidato a la presidencia de la República el 1 de febrero del 2026. Tendrá una papeleta que cuenta más o menos 34 más o menos partidos que postularán a alguien, un hombre o una mujer, que van a decir yo también quiero. ¿Cómo diferenciarse de una papeleta con tantos nombres de gente que desde su perspectiva también dicen ser la mejor opción? Mi lectura es que soy la persona que más claramente ha enfrentado al gobierno actual y sus malas decisiones, particularmente alrededor de la caja. Pero incluso yo percibí que, y ahora me preguntaban eso, que bueno, en las últimas encuestas yo andaba más cerca como del 60% y terminé arriba de 80%, que donde saqué el otro 20%. Y yo sentí que fue, por ejemplo, en el proceso de los debates, que una y otra vez en debates internos del PLN, que de alguna manera las preguntas iban un poco orientadas hacia la dinámica interna de liberación, yo sí procuraba señalar de manera muy persistente las falencias de la actual administración, porque en última instancia en este momento somos un partido opositor y tenemos que persuadir al electorado que si más bien estamos en el gobierno podemos lograr, podemos reconocer las frustraciones que la gente tiene, que el actual gobierno más bien las usa para dividir y, digamos, promover divisiones, y que lo que deberíamos hacer es tomar esas frustraciones, esos anhelos, y decir cómo construimos un mejor país, cómo le ayudamos a que usted resuelva, a que usted concrete esas aspiraciones y anhelos. Y ese mensaje en positivo de, sí, usted tiene razón en estar enojado, le hemos fallado en el pasado, pero todavía hay una opción dentro de la democracia, que usted externe sus inquietudes, sus preocupaciones, y nosotros como representantes de la población en la obligación de escucharlo y de atenderlo. En cambio, pero eso es un tema democrático. En cambio, cuando tenés una concentración del poder, al final
típicamente la persona que concentró el poder, hay un momento en que ya no va a escuchar a la población, no va a escuchar los problemas que tienen, no va a rendir cuenta, ¿verdad? Y usted ve que hay un patrón recurrente de no querer rendir cuentas, y me emana en mi criterio de eso. Cuando Álvaro Ramos se equivoca, ¿tiene reparo en decir me equivoqué? Ninguno. O más bien cambia de tema y trata de seguir adelante sin que nadie se dé cuenta de la equivocación. No, yo siempre reconozco mis errores. No tengo mayor problema. Creo que uno es humano, errar es humano, y que lo importante es algo así como esto, digamos, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Verdad? Entonces, en la medida en que hay un arrepentimiento sincero, bueno, me equivoqué en esto y quiero hacerlo mejor, no veo, más bien creo que es la voluntad de Dios que uno externe eso, vamos, de decir, me he equivocado, quiero hacerlo mejor, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues, yo la llevo muy adentro, y afortunadamente este es un punto interesante. Ahora usted me preguntó por el liderazgo. Al ser un liderazgo muy horizontal, yo escucho mucho. Y yo recuerdo, por dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la campaña, pues cuando estaba el presidente ejecutivo de la Caja, una vez intenté llevar una propuesta que la verdad no la había meditado tan a fondo, y en realidad los demás directivos me trataron de corregir y me dijeron, esta propuesta no es tan buena idea, llévesela y otra vez... digamos, darle una repasada porque no la fundamento bien. Y yo me sentí un poco incómodo al principio, pero ya en retrospectiva tenían razón, ¿verdad? Y eso fue muy bueno, digamos, fue un muy buen ejercicio vivir ese proceso en la Caja, donde la junta directiva es básicamente de pares, ¿verdad? Todos los directivos, si no votan, no los puedes obligar a que voten. Y entonces, ese tipo de situaciones, sí, llevé una propuesta y no la fundamenté tan bien como yo creía y me la rechazó la junta directiva. Qué pena, lo haré mejor de nuevo. Bueno, y me parece que eso es muy bueno en el sentido de que hay que tener esa misma actitud, por ejemplo, a nivel de un gabinete, ¿no? Que el gabinete debe ser consejo, una manera de uno recibir perspectivas diferentes, porque al final uno está muy centrado, solo tenés una perspectiva, la tuya. Y la única manera de tener otras es que te las relaten, que te las evidencien. Y por eso a mí siempre me ha gustado mucho estar rodeado de gente capaz, especializada, que lo pueda retroalimentar a uno con visiones de mundo, que al menos para mí desde mi perspectiva es básicamente imposible tenerla. Lo preguntaba también porque en los debates otros precandidatos te decían... dijiste una cosa y ahora estás en otra. Dijiste una cosa, está en otra. Pero lo que estás evidenciando es precisamente tu respuesta actual. No sos perfecto. Y en esa no perfección, cuando suman criterios, perfectamente puede ajustarse una mejor versión de la respuesta original. Exactamente. Digamos, creo que parte del juego... el juego que hay que aprender aquí es... Yo tengo claras mis prioridades. O sea, mis prioridades son seguridad, educación y salud. Esas son mis prioridades. Pero claro, si a uno le empieza a preguntar, ¿y usted qué piensa del Banco de Costa Rica? Bueno, como eso no es una prioridad para mí en lo absoluto. Porque como está bien. Exactamente. O porque no veo particularmente necesario hablar de eso ahora. Pero claro, cuando te lo tiran, mire, y entonces ya tal vez empieza el chip más analítico que el chip político. Bueno, vea, es que en un escenario donde pasaste esto y esto, un escenario ideal, de repente es una buena idea vender, pero ese escenario ideal no existe ahora. Entonces en un gobierno nuestro no lo vamos a vender porque no existen esas condiciones y uno va llegando a la conclusión también, y este es un tema importante, Jonathan, al final soy parte ahora de un partido, soy el líder del partido, pero ojo, no es el movimiento Álvaro Ramos, es el movimiento, digamos, para rescatar el país, es el movimiento para construir una democracia que resuelve los problemas, y eso implica escuchar a las personas. Claro, si el partido tiene una línea de que el Banco de Costa Rica se puede reformar, se puede mejorar, se pueden introducir elementos más técnicos en la toma de decisiones, pues genial, pero de repente el partido tiene una posición de que no se vende. Y en mi caso, entonces, de alguna manera,
trasciendo la parte más puramente analítica de pensar en qué escenario de repente no es mala idea. Bueno, primero, el partido ha tomado una decisión, no se vende. Segundo, no tenemos ningún escenario real en este momento donde sea buena idea venderlo, y no creo que lo vayamos a tener en el futuro cercano ni mediano. Cuando estabas hablando hace unos minutos, Álvaro, de que te gusta rodearte de gente que también te sume, el conformar un equipo para campaña y un eventual gabinete con las 333 instituciones, con los mandos medios, con embajadas, con todo el armatoste que significa llegar a un gobierno, Álvaro Ramos, ¿cuál perfil va a buscar de las personas ideales para esos puestos? Personas con la trayectoria de que ya estuvieron ahí, ¿va a renovar para poder tener gente buena con otro tipo de visión? ¿O va a ser un mix? ¿O cómo va a construir? Porque la precandidatura es una cosa y la candidatura es muchísimo más grande. Así es. Creo que lo primero es, sí, va a ser una mezcla. Digamos, necesitamos un refrescamiento del liderazgo, pero eso no significa, digamos, anular completamente la posibilidad de que personas que han tenido experiencia interesante y, digamos, obviamente con una serie de prerequisitos, ¿verdad? Claro. Uno de los más obvios, pues, no tener cuestionamientos en su vida profesional o política, y entonces poderlo sumar a un eventual gabinete lleno de personas idóneas y conocedoras de sus áreas, ¿verdad? Y ese creo que es para mí el tema fundamental aquí, digamos. Vamos a ver, tal vez en general la pregunta es ¿cuál es el factor motivante de la decisión? En mi caso, el factor motivante de la decisión sería tener algún tipo de vínculo común a nivel de aspiraciones, de cómo se enfoca el mundo político, digamos, esto que le estaba diciendo, tener en común que hay prioridades claras, salud, educación, seguridad, tener en común que se debe escuchar a las personas, que se debe propiciar que existan espacios de diálogo, que se deben tender puentes. Entonces, tener como toda esa articulación, digamos, a nivel de disposición política, una disposición a ser abierto, no a ser de choque. Ese es como un primer criterio. Y el segundo criterio, por supuesto, el conocimiento técnico. Entonces, ese sería el ensamblaje que yo quisiera hacer, de personas idóneas, personas abiertas, que dialogan, que escuchan y a la vez tienen conocimiento técnico. Y uno podría hacer ese contraste con más bien personas que lo que hacen es que si uno les dice haga esto, dicen sí señor. Entonces, digamos, como para hacer esa distinción entre qué está buscando uno. Yo no quiero personas que me digan sí a todo. Quiero personas con criterio propio, que me retroalimenten, que me digan cuando estoy equivocando el camino y poder decir, bueno, por aquí no era, mejor por este otro. Termino yo decidiendo, yo defino. Pero necesito personas que me den los insumos para yo poder definir. Si solo me dicen sí a todo, entro en un problema. Porque entonces parece que decidí, pero decidí con la información incompleta. Estamos en el 89.1 FM en vivo desde cabina con don Álvaro Ramos, candidato del Partido de Liberación Nacional, también por plataformas digitales, en Facebook, Twitter y también en TikTok con la cuenta Jonathan Prendas para poder ampliar la difusión de lo que estamos hablando el día de hoy. Álvaro, ayer en el mensaje del triunfo de ganar, dijiste, comienza el tiempo para liberar a Costa Rica y se empezó a hacer la mención del actual gobierno, de las medidas equivocadas, de la forma equivocada y de todo lo que ha estado sucediendo hasta este momento. ¿Cómo vas a liberar a Costa Rica del chavismo directo? Vamos a ver, puntualmente yo he estado sosteniendo la tesis que el chavismo no existe. Lo que existe son corrientes antidemocráticas, corrientes políticas, quiero decir, orientadas a, a concentrar el poder. Eso sí existe. Y entonces, pero que el chavismo como tal es esta cosa como inasible porque tenés
no tenés partido de Chávez, no tenés candidato de Chávez. Viven diciendo que lo van a anunciar, pero no existe. Entonces, como este fantasma muy difícil de determinar, y claro, como ya existe el precedente de lo mal que les fue en las municipales, donde finalmente no obtuvieron ni un solo alcalde, ¿verdad?, teniendo un presidente sumamente popular. Entonces, para mí es bastante difícil entender qué se supone que es el chavismo. Es un mito. No sé si es un mito, pero porque hay una realidad, digamos, es un presidente popular, presidente, sí. Pero esta idea que hay como algún tipo de movimiento organizado, masivo, capaz de construir un partido, capaz de convertirse en una fuerza política que lleve cientos de miles de seguidores a las urnas, pues no lo estoy viendo. Los que sí llevamos más de 140,000 personas a las urnas fuimos nosotros en Liberación Nacional ayer. Eso sí es un movimiento, eso sí es una capacidad de movilizar personas. Pero en la marcha contra el fiscal general fue, no sé, 3,000 personas. Entonces ahí usted puede ver que nosotros estamos en decenas de veces la capacidad de movilización de lo que supuestamente es el chavismo. ¿La gente apoya a Chávez, al presidente, o le tiene miedo a lo que representa y por eso lo apoya? Me parece que hay una articulación genuina de las frustraciones de las personas. Eso hay que aceptarlo, digamos. Si es verdad que hay unas listas de espera en la caja que son inaceptables, si es verdad que la gente no se siente segura cuando sale a la calle, si es verdad que tenemos retrasos muy significativos en la infraestructura que necesita el país para poder producir y trasladarse, movilizarse. Dicho esto, este gobierno, en mi criterio, en vez de resolver esas frustraciones y problemas reales, se dedicó a aprovecharlo para polarizar y llevar, digamos, agua a sus molinos políticos. Pero ahí eso no se vale. Yo sí creo que la gente merece ser respaldada, la gente merece que la empoderen para que resuelva sus problemas. Eso es lo que ellos quieren. Pero puedo entender que se sienten que al menos les dieron voz, que al menos los escucharon. Y es por eso que mi tono es el mismo en ese sentido. Mire, sí, yo le estoy escuchando, pero yo sí quiero resolverle su problema. Yo no quiero usarlo a usted, que tiene un problema real, para enardecerlo. Y para beneficio de uno. Para beneficio propio, para enardecerlo, para convertirlo en un instrumento político. Yo quiero algo mucho más simple, quiero resolverle su problema. Si usted tiene un problema de acceso al agua, quiero resolvérselo. Si usted tiene un problema de que está esperando mucho para que lo atiendan en salud, quiero resolvérselo. Si usted tiene una situación de que la escuela de sus hijos, por ejemplo, faltan maestros, es mayo y todavía no han nombrado el maestro de sociales, quiero resolverle eso. Pero, entonces, para mí eso debería ser la función principal del gobernante. Hasta ahora eso no ha sucedido. Hasta ahora esa versión de voy a resolverlo y simplificar el problema para darle una respuesta eficiente no ha sucedido, y llevamos 3 campañas en las cuales quien gana más parece potenciarse y apoyarse en el gran problema sin tener una gran solución y enardecer y separar al país. Y desde hace 10 años estamos polarizados como electores y como país. Así es, esa es como la lectura que hago, que nos llevan a una polarización que pues le genera réditos políticos, por lo menos, vamos a ver, sí es importante que la gente se sienta que le dieron voz. Simplemente no se vale haber logrado esa parte comunicacional muy difícil de lograr. Creo que todos deberíamos reconocer que doña Pilar y don Rodrigo han sido hábiles en ese proceso, como tal vez no tanto de comunicación, sino como de generar este teatro donde entretienen diciendo nos importa mucho usted, nos importa mucho sus problemas. Pero claro, el problema es que, a diferencia mía, que yo estoy en la campaña y digamos, yo tengo que decir, me importa su problema, lo estoy escuchando, lo estoy anotando, lo estoy asimilando, pero bueno, todavía no puedo hacer mucho al respecto, porque no soy el presidente de la República, pero él sí es presidente de la República, ella sí es una diputada de la República, pero parecen haber seguido una campaña permanente, y eso es lo que no se vale. Yo sí creo
que tiene que haber una responsabilidad de una vez que tenés poder, o sea, ¿para qué buscaste el poder? Una vez que tenés poder, demostrar con hechos que estás resolviendo problemas. Lo peor en este caso es que ese aprovechamiento de la frustración de la gente la están tratando de usar, y lo dicen muy explícitamente, para concentrar más el poder, para decir: lo que yo necesito es que me quiten de encima a ese estorbo que se llama Contraloría, ese estorbo que se llama Fiscalía, quítemelos todos de encima, ese estorbo que se llama prensa libre, ¿verdad? La prensa libre, independiente, que a ellos les gusta ponerle otro nombre. Ese proceso de quítenme todo lo que me estorba para yo poder satisfacer mis caprichos, es lo que yo digo: no, los costarricenses no tenemos por qué aguantarnos gobernantes caprichosos que hacen y deshacen y generan una inseguridad jurídica enorme a los empresarios. Yo le digo a todo el mundo: vea la situación con la empresa mexicana adjudicada para el Hospital de Cartago. En su carta de no querer seguir con el proyecto, literalmente dijeron: nos vamos porque hay demasiado riesgo político. Y claro, yo me quedo frío de leer a una empresa mexicana considerando que Costa Rica se convirtió en un país con demasiado riesgo político para poder construir una cosa llamada Hospital de Cartago. Y yo creo que ahí todos debimos haber hecho un alto y decir: un momento, ¿en qué pasó aquí? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos exactamente? Álvaro, esa receta de Pilar como diputada y de Rodrigo como presidente, esas dos personas con esas investiduras, ¿le mintieron al pueblo? Con que la caja estaba quebrada, sin duda. Y con que le podían resolver los problemas a la gente. No sé si se le mintieron intencionalmente al puro principio, porque se lo puedo decir yo, que acepté trabajar para ellos, y lo hice de buena fe, porque a ver, si hubiera creído que mentían desde el principio, no vengo, claro. No me vengo de allá para trabajar de buena fe por la caja. Me fui convenciendo de que ya no había buena fe, de que estaban mintiendo para lograr réditos electorales. Pues obviamente cuando ya tuve ese choque que culminó en mi destitución de la caja, claro, también yo pasé varios meses reflexionando si había sido yo el del error, porque uno... Es parte del ejercicio. Sí, parte del ejercicio. Dije, bueno, y habré sido yo el que se equivocó, tal vez, no supe manejar la situación. Pero claro, todo cambia. Hay un parteaguas el 7 de diciembre del 2022, porque ese fue el día que el presidente suspendió a todo el resto de la Junta Directiva de la Caja que había votado como yo. Ahí fue donde dije: aquí hay algo diferente. Ya no es un problema conmigo, ya no fui yo el que puede haber cometido un error. Y fui destituido, digamos, por el Consejo de Gobierno. No, ahora parece haber una estructuración sistemática para hacerle daño a la caja. Te la replanteo. ¿Hubo un plan desde el principio para desmejorar al país paulatinamente en educación, en salud, en seguridad, en lo más primordial de las bases de la sociedad del país? Qué buena pregunta. Mi sensación, es más una sensación que cualquier otra cosa, es que son muy buenos en la táctica comunicacional y hasta incluso en la estrategia comunicacional. Yo lo que no sé es si tenían las herramientas como para tener algo, ya como lo que usted lo describe, ya como algo tan perverso como decir: le vamos a hacer daño al país para nuestros fines políticos. Me parece que simplemente obedeció una cosa más coyuntural, que se les empezó a complicar el proceso de proponer mejoras que fueran compatibles con, digamos, otros objetivos que quizá ellos tenían de implementar políticas orientadas a favorecer a ciertos grupos. Digamos, una de las más claras es la ruta del arroz, ¿verdad? Que ellos fueron financiados en la campaña por empresarios muy vinculados a la importación del arroz, y resulta que una de las rutas que más se ha materializado es precisamente aquella que favorece la importación de arroz en contra de, digamos, los productores locales. Entonces, ese tipo de dinámica siento yo que básicamente
estamos ante un gobierno que la camiseta le quedó grande, y donde la camiseta le quedó grande decidieron disimular sus falencias concentrándose en este otro tema, en digamos, polarizar políticamente. Cuando uno ve redes sociales, estudios de opinión, prensa, cuando se estaba haciendo ayer la espera para los resultados y abrían micrófono o lectura de mensajes de redes sociales, la gente lo que dice es liberación, no tanto el candidato, sino el partido. Hay una cierta animadversión contra el concepto de liberación nacional. ¿Cómo Álvaro va a darle vuelta a esa animadversión para que la gente vuelva a confiar en un partido que tiene tanta historia buena, y hay que ser claros, mala, de todo hay, porque han ejercido el poder? No podrían tener bueno y malo si no hubiesen ejercido el poder. Pero ¿cómo Álvaro le va a refrescar la imagen a Liberación Nacional y le va a devolver la confianza a la gente para que vea Liberación Nacional? Ahí creo que hay que entender que Liberación Nacional ya había empezado el proceso de renovación y refrescamiento hace tiempo. Una vez que se eliminó lo de la reelección continua de los alcaldes, por ejemplo, se empezaron a refrescar las representaciones locales a nivel de alcaldía, y la gente se concentró mucho en las alcaldías que se perdieron, pero en realidad si usted visualiza las alcaldías que se ganaron, ahí hay un contingente de líderes típicamente mucho más jóvenes, que son muy queridos en sus comunidades y que empiezan a proyectarse, digamos, como la nueva cara de Liberación. Ese fue como un primer paso hace un año y resto, y luego el segundo paso ha sido este proceso a nivel de asambleas, a las asambleas del partido, donde los jóvenes del partido y algunas autoridades hicieron junta para empezar a modificar los estatutos del partido para hacerlo más abierto, más conectado a nuevos sectores. Lograron persuadir a los líderes históricos de hacerse a un lado, o sea, introdujeron reformas contra el nepotismo y contra la corrupción. Entonces todos esos elementos iban manifestando una renovación continua. Y ahí es donde yo digo, bueno, si está ocurriendo este proceso de renovación y liberación, yo estoy dispuesto a salir del plano técnico y entrar al plano político con el cual potenciar este proceso de renovación. El movimiento de Álvaro Ramos sí queda separado o distante de esas autoridades tradicionales, llámese Antonio Álvarez, llámese Figueres, llámese Johnny, llámese los nombres que todos pueden tener en las mentes. Ellos quedan distantes de del movimiento de Álvaro Ramos en este proceso de renovación. Yo diría que sí, yo no los he buscado, no han estado conmigo. Ya ahora ya gané la convención, ya soy el candidato. No va a haber ese acercamiento. Digamos, me parece que puedo conversar con ellos ocasionalmente si quieren dar algún consejo, pero no. Vamos a ver, hay muchísima gente valiosa que estuvo trabajando para ellos en algún momento y yo la fui llamando poco a poco. Ese fue como el principal ejercicio que hice. Y bueno, a partir de ahí, pues ellos ya cumplieron su rol histórico, me parece a mí. Y hay que pasar la página. ¿Pero? Y hay que pasar la página. Y yo creo que el partido debe pasar la página con ellos, sí. Debemos concentrarnos en buscar nuevos liderazgos, en buscar personas que tienen un liderazgo legitimado. Por ejemplo, una de las innovaciones que hicimos en nuestra campaña fue precisamente que no tiramos línea. Y entonces, como doy yo el ejemplo, qué sé yo, si había dos estructuras en Parrita, tal vez antes el candidato llegaba y decía, prefiero la A a la B, y entonces ganaba la A porque el candidato era popular y estaba apoyando la A, y entonces ganaba la A, pero de repente el liderazgo local más natural era el liderazgo B. Y entonces ahí se perdía una oportunidad de identificar ese liderazgo natural. Dentro de la conformación de la votación de ayer estaba Álvaro versus 3 candidatos más, pero también habían papeletas de sectores mujer, trabajadores, juventud. ¿En esas ya hay datos de cómo estuvieron los resultados?
Creo que todavía falta un tiempo para llegar a eso. Para llegar a eso, sí, porque la estrategia porque en el pasado alguna vez hubo conflictos, usted lo debe conocer, hace 8 años hubo una situación tensa por el conteo de la candidatura. Entonces, para evitar esa situación ahora, como evidentemente el interés mediático es mucho más pronunciado alrededor del resultado de la candidatura, pues el Tribunal Interno de Elecciones muy prudentemente tomó la decisión de priorizar el conteo de la candidatura para poder comunicar con rapidez el resultado. Y ya todo lo demás se va contando los próximos días. Álvaro, ¿se ve el 1 de febrero ganando en primera ronda? No hay problema, tranquilo, estamos totalmente en vivo y usted es el candidato de Liberación, entonces no hay problema. Es normal que estén entrando llamadas de esa forma. El 1 de febrero, Álvaro, idealmente todos sabemos el candidato quiere ganar en primera ronda. ¿Se ve ganando en primera ronda o se ve en una segunda ronda? Estamos bastante claros que el piso de Liberación Nacional, en el sentido de, digamos, un mínimo de estructura electoral, le da buenas posibilidades de llegar a segunda ronda como mínimo. Y aún así en el pasado no lo ha logrado, entonces hay que tener cuidado de no caer en triunfalismo. Y como bien hemos apuntado, pues ahora el partido tuvo una convención que, aunque nosotros hicimos un gran esfuerzo pues, y logramos superar las expectativas, ya eran expectativas de que fuera un partido más pequeño. Pero bueno, eso es parte de como el renacer del partido. Tanta gente se disgustó con el partido que había, que bueno, ahora se hizo más pequeño, pero vamos a renacer y reconstruir a partir de de esta base que tenemos ahora. Álvaro, sí, adelante. Y entonces lo que sí creo es, yo en enero no tenía nada y logré esta victoria. Entonces mi esperanza es, con una campaña igual de metódica y de igual de bien construida que la que hicimos ahora en la PRE, que fue una campaña muy metódica, muy planeada, y en el caos ese de estar ensamblando simultáneamente un montón de equipos, pero definiendo bien nuestra estrategia, definiendo bien nuestra calendarización. Por ejemplo, para poder recorrer las 7 provincias hubo que calendarizarlo muy bien. Ese esfuerzo dio frutos. Esperamos que ese esfuerzo vuelva a rendir fruto si aplicamos la misma técnica para la campaña nacional. Y sí, yo sí creo que Liberación Nacional, cuando no tiene techo, no tiene techo. Y yo creo que otra vez no tenemos techo. Que el mismo Liberación, y yo por supuesto como alguien que levantó esa bandera, está diciendo quiero tender puentes, quiero tender alianza, y fue el partido el que lo dijo, vamos a aceptar alianza. Está autorizado el candidato a plantear alianzas. Otra cosa es que las acepten, pero digamos en principio estamos autorizados. Bueno, en este caso ahora soy yo. Y entonces en esa esquematización de un partido que ha dicho, hemos escuchado al pueblo, el pueblo ya no quería más de lo mismo, quería cambio, estamos cambiando, nos estamos abriendo, vamos a disminuir nuestra disposición de choque y más bien, y ese fue otro fenómeno muy interesante a nivel del partido. Muchísimas estructuras locales, territoriales se unieron, cosa que no había pasado antes. Entonces ya ahí también es como una señal de que el partido dijo, ya no debemos estar tan divididos. La única manera de ganar esto es unirnos para hacer la base de algo más grande, de un movimiento mucho más grande. En algún momento en la entrevista dijiste, las prioridades son salud, educación y seguridad. ¿Se centraría su gobierno en esos 3 puntos para poder salir adelante? Así es, porque en última instancia son los 3 ejes grandes alrededor de los cuales hay consenso de que enfrentamos problemas muy serios, ¿verdad? Y en el caso, en salud ni se diga, ¿verdad? Por el tema de la lista de espera, pero claro, salud tiene una particularidad, es una cosa que afecta a la gente cuando se enferma. O sea, si no están enfermos, no importa. Exacto. Pero en el momento que se enferman, ahí sí les importa mucho, y es lógico, ¿verdad? Es parte de cómo debe ser. Sí, es como pagar el seguro del carro. Si no has chocado, no te preocupas, pero en el momento en que chocas, te preocupa mucho si tenías seguro o no.
Idem con seguridad. Seguridad tiene la característica de que más bien es algo que preocupa a la gente todo el tiempo. Todos los días la gente tiene miedo de salir a la calle, entonces eso hace que sea extremadamente importante. Y uno sí ve en las encuestas que ha ido subiendo importancia la inquietud alrededor de la seguridad. Y claro, además del tema de ciudadanía, usted como ciudadano con estos problemas de seguridad y no pudiendo vivir la vida que quiere vivir porque tiene miedo de ir a la pulpería y que lo asalten, está un tema más de fondo a nivel de producción. Entonces, por ejemplo, un país que apostó tanto a un turismo y además un turismo de cierto nivel, convertirnos en un país peligroso donde los turistas no se sienten seguros es un problema muy grande. Nos genera una dinámica muy, muy compleja. Esas tres áreas podrían solucionar también el aspecto de costo de vida, de trabajo, de empleo, de pobreza, para poder darle un mejor vivir a la gente. Absolutamente, nosotros sí creemos, y yo le he planteado en muchos escenarios, en que se requiere una claridad de cuáles son, o sea, de que la prioridad debe ser permitirle a la gente producir, invertir, trabajar. O sea, que si no haces eso, si no tenés ese apoyo a la empresa privada para que pueda avanzar, de hecho en algunos de los debates me preguntaron cuál le parece a usted una buena medida del actual gobierno, y yo dije simplificación de trámites, porque yo sí creo que el gobierno debería ser mucho más simple, que la gente emprenda y trabaje y produzca, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son, digamos, por convicción si las tengo. Y lo que pasa es que en última instancia son temas donde hasta por esa concordancia, a ver, ¿por qué iría yo a criticar la simplificación de trámites si más bien creo en ella? Entonces me dedico más a criticar o a puntualizar, miren, no están resolviendo en salud, no están resolviendo en seguridad, no están resolviendo en educación, simplificación de trámites va bien, entonces no me voy a poner en una mezquindad de criticar eso, sino eso es algo que puede continuarse haciendo bien, pero entonces evidentemente no podría ser una prioridad, digamos, desde un punto de vista de ese mensaje diferenciador. Lo que se puede hacer es decir, creo que la simplificación de trámites se debe complementar con una política macroeconómica mucho más compatible con la generación de empleo y de producción doméstica. Creo que tanto la parte macroeconómica como la parte de trámite se debe complementar con, digamos, un ejercicio mucho más sostenido de brindar esas precondiciones para que la empresa privada y la vivencia ciudadana puedan concretarse. Le voy a dar un ejemplo. Uno puede tratar de hacer un esfuerzo muy grande por atraer inversión extranjera a algún lugar puntual y si no hay agua no pueden invertir. Así es. Entonces eso, por ejemplo, es muy interesante la historia de Grecia y la zona franca de Grecia, que tuvieron que hacer un esfuerzo muy sostenido las autoridades locales para poderle garantizar el agua a la zona franca. Y entonces donde la zona franca vio que sí iba a haber garantía de suficiente agua, tomó la decisión de hacer la inversión que hicieron. Y entonces cuando otras comunidades andan explorando la posibilidad de atraer una zona franca o cualquier tipo de inversión, pero si el inversionista llega y dice, qué bien, me encanta este lugar, ahora sí, ¿cómo construyo? No puede. ¿Por qué no puedo? Porque no hay agua. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué me trajiste? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de dinámica es lo que yo sí siento que es como, a ver, no es que es secundario a los tres que planteé, sino que, por ejemplo, ahí hay un rol más de gobiernos locales, hay un rol más de nosotros desde el gobierno central apoyar al gobierno local que está buscando ese tipo de soluciones para la producción nacional. Cuando vemos el mapa completo de Costa Rica, se habla de una costa y de un vallecentrismo. ¿Cómo atenderá Álvaro Ramos la realidad de las provincias costeras que siempre reclaman el olvido, que llegan a prometerles y cuando están en la silla presidencial prácticamente no pasa nada? Así es. En algún momento hasta me llovió por el tema de yo hablar de que creo que requieren una representación más directa. Muchos de estos lugares alejados del país,
ya sea en la Asamblea Legislativa, no sé cuál sería el mecanismo exacto, podría ser un tema nada más de cambiar las circunscripciones electorales que tiene Costa Rica, que ahora son a nivel de provincia, tal vez se podría cambiar eso para que reflejen más... Regiones. Las regiones. O como regiones, no sé, después lo podríamos revisar, pero un poco el tema es la gente más frustrada y la que más ha dejado de votar es precisamente la gente de las regiones costeras, porque sienten que el gobierno les dejó de resolver los problemas, que los ignora, que los olvida. Y bueno, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo muy sostenido. Y desde la perspectiva, digamos, de la vulnerabilidad, yo sí estoy convencido de que el rol del Estado debe ser principalmente que la atención de toda persona vulnerable, por la razón que sea, vulnerable porque está en condición de pobreza, vulnerable porque está en condición de discapacidad, ese tipo de elementos son los que, si una sociedad de manera sostenida y pensada se asegura de mitigar esa vulnerabilidad, pues entonces tu foco de atención está ahí. ¿Verdad? Y eso es un poco, digamos, la disposición que yo traigo. A mí me gusta poner el foco en, bueno, ¿quién es el que está más atrás? ¿Verdad? Un poco como un maestro que tal vez tiene muchos alumnos, tiene uno que está quedando más atrás, pues uno tendría la esperanza que ese maestro le dedique un poco más de tiempo al alumno que está rezagado para que se nivele con sus compañeritos, ¿no? Porque la idea es que nadie se quede atrás, y esa actitud es la que yo pienso llevar en la campaña. Volveré a visitar todas las provincias y ciertamente todas las áreas costeras olvidadas que pueda visitar, y llevar eso al gobierno. ¿Qué le dirías para ir terminando la entrevista, Álvaro, a ese maestro que necesita que alguien lo vuelva a ver porque ya no va a más para poder enseñarle bien a los estudiantes, a ese doctor que necesita especialización porque se sienten rebasados, a ese oficial de seguridad que dice ni el chaleco antibalas estoy seguro si está al día o no, y a esa madre que necesita algo más que una red de cuidado, porque cuando ya gana 5,000 colones más de la barrera, le quitan la red de cuidado y no le da lo que está ganando para poder sostener algo diferente a esa red de cuidado. ¿Qué le diría a estas 4 personas que hoy son los que sostienen la estabilidad y la economía del país? Les diría que tengan esperanza, que un país mejor sí es posible, que los vamos a apoyar, que los estamos escuchando, que vamos a resolver esas barreras que ellos han estado encontrando, que no es justo lo que les ha pasado. Álvaro, muchísimas gracias. A usted, Jonathan. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Sí, en estos días, semanas. Sí. Sigue empezar a fortalecer el partido, empezar a unirlo, empezar a tender los puentes hacia los demás y construir ese movimiento nacional que sí espero ganar en primera ronda el 1 de febrero del año que viene. Muchísimas gracias, saludos a la familia y saludos a todo el equipo que se ha convertido también en una familia para usted. Muchas gracias, Jonathan. Esa ha sido la entrevista del día de hoy con don Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional para los próximos comicios presidenciales, así como le hemos abierto micrófono a los que ya han sido ratificados como candidatos, lo haremos también en adelante. Mañana una nueva entrevista, no se la pierdan, Dios los bendiga.